Hoy les voy a contar un poco de lo que he trabajado en geoestadística en mi tesis. Estoy trabajando con un software, bueno, si quieren empezamos. Un software geoestadístico, se llama James, fue creado en la Universidad de Stanford. Una de las cualidades que tiene este software es que es desarrollado por medio de ventanas, así que los usuarios para poder identificar cómo se trabajan los datos es muy fácil. Aquí, ¿quiénes son programadores? Uno, dos, bueno. Para los demás esto es muy sencillo, yo no soy programadora, esta interfaz es muy fácil, yo he manejado software como QGIS, entre otros, para la geoestadística y es un poco difícil ya que como que metes los datos, los procesas adentro, no sabes qué está haciendo, no sabes qué parámetros ingresar y te toca empezar a probar y adivinar. Yo lo estuve probando también con estos datos y no es muy fácil, uno dice, no, geoestadística no, esto es muy difícil, esto es del otro mundo. Con este programa vamos a ver que es mucho más accesible y amigable. Pero también lo bueno de este software es que es libre, es código abierto, así que también los programadores, por medio de algoritmos, pueden hacer nuevas aplicaciones para poder tener más capacidad en este software en cuanto a la geoestadística. También tiene una ventana que trabaja el lenguaje de script Python, para los que saben trabajar en Python también, lo pueden desarrollar aquí. Bueno, lo que les decía, uno de los beneficios es que es muy amigable, ya que cuenta con las ventanas los menús son muy intuitivos, ahora lo vamos a ver. Y también tiene unas piezas para tener plugins para los programadores que, bueno, son expertos. Bueno, la instalación es muy fácil, muy sencilla. En esta página pueden descargar el programa, lo ejecutan, siguiente, se instala, es muy liviano, así que no van a tener ningún tipo de problema. Yo instalé la versión anterior, que es la 2.1. Y también ahí van a encontrar toda la documentación en inglés y en español de cómo pueden trabajar, de los programadores, van a tener el código fuente, es muy amigable la página. Bueno, ¿alguien aquí sabe qué es geoestadística? ¿Alguien está familiarizado con el término? Levanten la mano. Bueno, no, lo vamos a seguir muy rápidamente, es un poco engorroso, pero en internet pueden encontrar tutoriales, van a ver que leyendo va a ser muy sencillo, no piensen que esto es algo del otro mundo, es muy fácil. Bueno, el término geoestadístico hace referencia al estudio estadístico de fenómenos naturales, como en este caso vamos a ver la precipitación. Un fenómeno natural puede ser caracterizado por la distribución en el espacio de una o más variables, las cuales se llaman variables regionalizadas. Bueno, otros casos de estudio que ahora actualmente lo están utilizando mucho es en la concentración de minerales en un territorio para la explotación minera, también en la profundidad y espesor de estratos geológicos. Esto mucho lo utilizan las empresas petroleras para, como no pueden tener mucha información, por medio de estadística pueden hacer un buen análisis, y la porosidad y permeabilidad en medios porosos. Esto también para geólogos. Bueno, la metodología muy rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un cálculo de un variograma. El variograma omnidireccional y bueno, también el variograma direccional nos va a hacer entender o comprender cuáles son los comportamientos de mis datos. Ejemplo, tengo los datos de precipitación. No tengo la precipitación metro por metro, ni siquiera kilómetro por kilómetro. Tengo un par de estaciones en una región muy grande, pero yo necesito saber cuál es la precipitación no sé, en un píxel determinado, cada kilómetro, cada metro. Entonces, yo necesito saber cómo es el comportamiento del punto X
dependiendo tanto de la distancia como de la dirección. Y el comportamiento de los datos los voy a ver en el variograma. Ya vamos a ver eso. Bueno, después de tener el variograma, tengo que hacer un ajuste al modelo para conocer el valor del variograma, el cual me va a representar la distancia de separación y la dirección. Con ese variograma voy a empezar a trabajar el Kriging ordinario, que está basado, como les decía, estos son los puntos conocidos de X valor. Y yo necesito saber qué valor tengo en este punto. Entonces, con este Kriging y bueno, toda esta fórmula, que si quieren después la pueden buscar y conocer un poco más en su teoría, por medio del Kriging voy a encontrar cuál es el valor de este punto. Eso es explicación fácil y rápida, obviamente es mucho más complejo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de los datos y vamos a empezar a ver el programa. Los datos que vamos a ver en el día de hoy son los promedios mensuales de las precipitaciones en un periodo. Las precipitaciones las bajé de la página de la Policía de La Pampa, que tiene un periodo de datos mensuales desde 1921 hasta diciembre de 2014. Lo que se hizo fue un promedio mensual de todas estas precipitaciones. Tengo una región en donde tengo 45 estaciones. El resultado que yo deseo es tener la interpolación de precipitaciones por este medio geoestadístico. A esto es lo que deseamos llegar con estos datos. La zona de estudio. Como pueden ver, es la zona del noreste de la provincia de La Pampa, que tiene un área de 32 kilómetros cuadrados, incluye 11 departamentos. Bueno, ahora sí vamos a ver el programa. Este es el programa de James. Como les decía, gracias a sus ventanas es muy fácil de utilizar. Acá, como todos los programas, tengo pues para abrir los proyectos, para salvarlos. Aquí es la creación de objetos. Aquí está lo primero que tenemos que hacer, es crear una malla, una grilla, para establecer cuál va a ser nuestra área de trabajo. Bueno, aquí le ponemos un nombre. Y aquí en la grilla vamos a empezar a darle los datos dependiendo de nuestros datos, cuál va a ser la dimensión de cada celda, como los píxeles. Entonces, mi área de trabajo tiene una dimensión de 110 kilómetros por 160 kilómetros. Entonces, lo que voy a hacer es, el número de celdas en X van a ser 160, de Y van a ser 120, el Z, como la provincia de La Pampa es tan plana, en mi zona el mínimo es 110 y el máximo es 290, entonces lo vamos a hacer despreciable, pero en este programa también se puede ver en 3D, ahora vamos a ver un poco cómo se puede ver. Y las dimensiones, cada una de mis celdas va a tener el tamaño de 1000 metros, 1000. Entonces, con esta multiplicación, obviamente vamos a tener esta dimensión. Y el origen de coordenadas, las coordenadas tienen que ser en planas, metros. La proyección que utilicé fue PostGar 94 en la zona 4, que corresponde a La Pampa. Y el origen es en la parte inferior, en la parte sur occidental. Aquí es donde empiezan el sistema de coordenadas, el de origen. Bueno, entonces aquí hacemos esto, 160, 210. Aquí, una.
Bueno, aquí ya creé la grilla. Esta es las ventanas de visualización donde tengo los objetos y aquí vamos a ver la grilla. Creo que quedó mal, pero bueno. Y aquí en información puedo tener las propiedades de la grilla que ya he creado. Bueno, ahora vamos a cargar la información, los datos. Bueno, este programa utiliza un formato en ASCII, lo cual hace que este programa sea muy liviano y cuando cree las operaciones, todos los procesos, sea muy rápido, ya que usa un sistema binario. Bueno, entonces, en la primera fila lo que tenemos que tener, en la primera línea, es el nombre de mi objeto. Luego tengo que tener la cantidad de variables, que en mi caso va a ser n, ya que son 12 meses, más las coordenadas x, y z. Y posteriormente tengo que ingresar bueno, el nombre de las variables x, y, z, y los meses enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Luego, la siguiente línea va a tener el número de líneas que corresponde a mi número de datos, que en este caso son 45 estaciones, entonces vamos a tener 45 líneas adicionales y por cada línea vamos a tener 15 datos. Bueno. Aquí, en este programa, vamos a cargar esta información. Esa información la guardé en TXT. Aquí esto es muy sencillo de hacerlo. Lo que hay que tener cuidado es con los espacios, con los puntos y las comas, que eso depende porque eso me trajo muchos problemas, depende de la configuración de cada computadora. Tiene que estar en metros y las precipitaciones están todas en milímetros. Debe estar separado por espacios y tener en cuenta también que los datos tienen que estar en el mismo orden que yo nombré las variables inicialmente. Bueno, aquí lo pude cargar. Ya que nuestros puntos son puntuales, aquí le damos el tipo de dato que tenemos. Le hacemos siguiente. Aquí lo que nos pide es la ubicación de la variable x y de la coordenada z, que es 3. Aquí le colocamos el nombre del objeto, lo vamos a llamar precipitación. Y en esta parte, si nuestros datos contienen valores que no son determinados, entonces le colocamos los valores nulos y cómo son identificados. En nuestro caso no tenemos valores nulos, así que no lo vamos a tener en cuenta. Y aquí ya está nuestro objeto con cada uno de las precipitaciones. Si le queremos cambiar el color, aquí en preferencia, le podemos cambiar el tipo de representación al que deseen. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer nuestro variograma. Bueno, antes de esto, bueno, ya como tenemos los datos, aquí en en el análisis de datos, este programa nos deja también hacer un trabajo de estadística descriptiva. Aquí podemos hacer el variograma. Acá tenemos que seleccionar el objeto. Entonces aquí tenemos el variograma, el histograma, tenemos los datos básicos de geoestadística, así que lo pueden analizar. Eso lo dejamos aquí. Aquí también pueden hacer varios análisis estadísticos simples. Y en esta parte está lo que nos compete, que es el variograma. Aquí en esta ventana podemos cargar ya variogramas que hemos ya trabajado anteriormente. Esto lo vamos a hacer desde cero. Vamos otra vez a seleccionar nuestro objeto. Lo vamos a hacer
con enero. Bueno, y aquí nos pide unos parámetros. Entonces, el primero es un número de launch que nos pide. Se recomienda que el launch sea en la bibliografía dice que debe ser de 8 a 10. Yo estuve probando y me funcionó con 15. Esto lo hice de prueba y error, ya que todos los datos son diferentes. Mis datos de precipitación no los normalicé con una curva gaussiana, ya que son no paramétricos. Si yo los normalizaba, lo que iba a hacer de las precipitaciones era eliminarme los datos extremos y eso es lo que yo no quiero. Yo necesito obviamente ver qué es lo que está pasando. En la bibliografía muchas veces la mayoría de los trabajos que utilizan precipitación los normalizan con Gauss, con la curva gaussiana y bueno, no sé. Bueno, luego la separación, launch separación. La separación cuando los datos están distribuidos están distribuidos uniformemente, la distancia debe ser igual a la separación entre dato y dato. Cuando no, que es en mi caso, debe ser igual a la menor separación que hay de punto a punto. Entonces aquí lo que yo coloqué fue más o menos aproximado, eran 10.000 metros. La tolerancia, la bibliografía recomienda que sea el 50% de dicha separación. Y luego en la dirección, que era lo que al principio les contaba, vamos a jugar con varios azimuths. Se recomienda que siempre esté, mi objetivo es tener el variograma omnidireccional y este variograma tiene que tener un azimuth de 0. Entonces, sí o sí vamos a tener un azimuth de 0 y también vamos a jugar con otras direcciones de 45, 90, 180 para saber cómo es el comportamiento de los datos. Y el dip es 0 para variogramas horizontales y 90 para los verticales. El azimuth, como saben, se toma desde el norte. Y la tolerancia, bueno, la bibliografía también recomienda que sea de 22 a 25 y para el variograma omnidireccional que sea de 90. Y el último dato, que es el bandwidth, también tiene que ser grande. Ese tuve problemas porque siempre lo tomaba muy pequeño y no me daba hasta que coloqué un valor inmenso y bueno, ahí pude solucionar el inconveniente. Bueno, aquí ya voy a cargar uno que ya tengo elaborado. Bueno, aquí lo que les decía, aquí están todos los valores que les había comentado. Y ahora vamos a dar Next. Bueno, aquí tenemos el comportamiento de todos los datos en todas mis direcciones. Lo que generalmente se hace aquí, se eliminan las direcciones que están muy dispersas para solo tener o contemplar, tener en cuenta las direcciones que tienen un comportamiento homogéneo. Y bueno, y aquí vamos a empezar a jugar con los datos para poder calibrar nuestro variograma omnidireccional. El efecto Pepita, que aquí me piden, el efecto Pepita corresponde a una discontinuidad puntual del variograma en el origen, que puede ser debido a los errores de medición o debido a los errores de escala. Entonces, en mis datos, el efecto Pepita es muy, muy bajo. Vamos a colocar 5. La contribución, ahí el STIL, que es la meseta, corresponde a la varianza de los datos. Uno de los supuestos fundamentales de la geoestadística es que el fenómeno debe ser estacionario. Las precipitaciones no son estacionarias, pero las vamos a hacer que sean estacionarias.
Por eso nuestra meseta va a ser igual a la varianza de los datos. Los vamos a forzar a que tengan este tipo de comportamiento. Y el rango es la distancia que hay correlación de los datos entre sí. Entonces, aquí, como podemos ver, la varianza del mes de enero es de 43 aproximadamente. Acá vamos a tener 43. Y el comportamiento de mis datos es esférico, ya que son precipitaciones. Entonces aquí le colocamos esférico y empezamos a jugar para poder, ahí no sé si pueden ver, hay unos que sí tienen algún tipo de efecto cuando yo modifico el rango, hay otras direcciones que no. Entonces lo que trato es tratar de jugar con estos valores para poder hacerlo lo más preciso posible, para que la línea no sé, toque la mayor cantidad de puntos o por lo menos esté muy cerca de ellos. Bueno, vamos a dejar así. Bueno, voy a cargar uno que ya tengo, un modelo que ya está listo. Bueno, perdón, algo pasa, nunca me ha pasado esto, no me está cargando. Después de guardar el modelo, que ya le di los parámetros y lo tengo ya. Bueno, acá está lo que les contaba, el efecto Pepita es este, que es la discontinuidad que hay. El style es los datos deben tender a la varianza, como ya lo vimos. Y el rango esta es la distancia en donde donde hay correlación de los datos. Ahora vamos a empezar a trabajar con las simulaciones. En esta ventana tenemos los algoritmos, que hay bastante algoritmos en donde ustedes pueden después trabajar. El día de hoy vamos a ver lo que es Kriging. Aquí tenemos la ventana para poder cargar ya nuestro variograma y poder tener nuestro modelo geoestadístico. Entonces aquí vamos a trabajar sobre la grilla que ya hemos creado. Y aquí vamos a poner el nombre de enero, el nombre de nuestra nueva propiedad. Y vamos a utilizar Kriging ordinario. Aquí, dependiendo de los datos y lo que deseen, pueden usar Kriging simple o Kriging ordinario. Para nuestros datos vamos a usar Kriging ordinario. Y aquí vamos a dar la propiedad, vamos a seleccionar el objeto que vamos a trabajar. Bueno, aquí estos son parámetros que encontré a prueba y error, que es acerca del elipsoide, de los datos que estoy trabajando.
Y aquí son los rangos que ya anteriormente les había comentado. Y luego aquí en el variograma vamos a cargar el variograma que anteriormente hicimos, a ver si no se dañó. Y aquí están cargados los datos que anteriormente lo habíamos hecho en el modelo. Ahora lo vamos a correr. Y en grilla vamos a tener el resultado de nuestra interpolación geoestadística. Y aquí vamos a encontrar también los datos de la varianza que tenemos como resultado de este ejercicio. Les voy a mostrar el resultado de todos los meses. Bueno, aquí está lo que les decía, lo que cargamos inicialmente, y en nuestra grilla están todas las simulaciones que hicimos. Mira, acá por lo menos el mes de enero. Aquí se puede ver el mínimo, que es de 81 milímetros de precipitación, y el máximo de 117. Y en junio tenemos una precipitación mucho menor, que es de 13 a 23 milímetros. Entonces ya con esta información que tenemos de todos los meses del año, lo podemos llevar a un software GIS de escritorio para poder llevar esto a raster. Como les conté al inicio, este programa guarda todo en binario, en ASCII, entonces tenemos que llevar esto a una matriz para poderlo llevarlo a QGIS para poder tener este raster. Aquí, ¿quién maneja QGIS? Bueno, lo vamos a hacer rápidamente y ya con eso finalizaríamos. Bueno, es muy fácil. Los datos que yo voy a obtener, acá los puedo guardar, a ver. Vamos aquí a guardar objeto. Vamos a seleccionar dónde lo vamos a guardar. Y aquí vamos a seleccionar cuál propiedad vamos a guardar. Entonces empezamos con el mes de enero. Aquí le damos en donde lo queremos guardar y como resultado vamos a tener a ver. Vamos a tener
los valores de cada uno de los píxeles que hemos construido al inicio. Estos píxeles que tengo acá vienen de aquí, desde el extremo inferior, y van a ser leídos así, de esta forma. Entonces, lo que yo tengo que construir es, eso me costó un poco de trabajo hacerlo, como sé cuáles son las coordenadas de este punto, lo que hago es poner, como tengo 160 celdas de 1000 metros, hago un cálculo matemático, hago en una hoja de cálculo, pongo a que me las identifique para poder tener esto. Es el primer valor de la primera coordenada, esto es en una misma línea, que es la X, y luego X, luego Y. Bueno, y luego, ya teniendo esto, puedo con QGIS, que creo que la mayoría sabe hacerlo, para poder tener los puntos de los píxeles. Bueno, voy a tener puntos con ese valor y luego hago el raster, ya que como sé que cada píxel, sé el tamaño de cada píxel y sé cuántos son, entonces con QGIS le digo hazme el raster. Luego de tener el raster, lo que voy a hacer son las curvas, las isolíneas, y les voy a mostrar. A ver. ¿Cuál sería como el resultado final para no hacerlo? A ver. Aquí están todos los variogramas omnidireccionales de cada mes. Y aquí está en un solo color el resultado de las interpolaciones. Como podemos ver, los meses que más hay precipitación son junio, agosto y julio. Y con una menor precipitación está marzo, enero y diciembre. Esto es lo que yo puedo obtener con este programa, que no es muy difícil de manejar y manipular. Luego de tener esto, lo que hago con QGIS es tener un raster y posteriormente hacer las isolíneas, que aquí obviamente me va a dar una mayor identificación de cómo es el comportamiento de las precipitaciones. Entonces, como les decía, acá son los meses menos lluviosos y aquí están los meses más lluviosos. Bueno, eso es todo así muy rápidamente sobre este trabajo de geoestadística. No sé si tengan alguna pregunta, duda, consulta. No, no he terminado el trabajo. Igual la idea de este trabajo, ya después de tener esta información, es hacer un pronóstico a 10 y 100 años y luego hacer un balance hídrico con esta información. Entonces, esto es solo como la parte geoestadística que trabajé con este programa, que me pareció muy sencillo, ya que en QGIS o en otros programas, uno mete los datos, no sabe qué es lo que hace, y bueno, este es mucho más sencillo y es muy liviano, no tardas nada en procesar los datos, pero no, eso no lo hemos hecho. Repito la pregunta, es con relación a la naturaleza de qué datos se pueden utilizar en este software. Por ejemplo, comentabas que ibas a hacer un balance hídrico, no sé qué tanto o qué tan bien puedan dar este software con datos de evaporación y humedad del suelo. No sé si tengas algún conocimiento de cómo puede servir este software, porque a mí me interesa, porque realizo investigaciones de balance hídrico, humedad del suelo, no solo aquí en Argentina, yo soy de Venezuela y también estoy en proyectos de investigación, entonces…
No sé, tendría que verlo, si quieres después lo charlamos. No, lo del balance hídrico lo voy a hacer, pero como es, la maestría es ecohidrología. Pero lo voy a hacer, bueno, como tengo las precipitaciones, tengo la temperatura, voy a hacer lo del balance hídrico, pero no utilizando geoestadística. En este trabajo la geoestadística solo la voy a utilizar, o la utilicé para las precipitaciones, solo para eso. No sé si alguien sepa, ¿no? Pero evapotranspiración, no creo. A ver, después igual lo charlamos. Dijiste que se iba a usar para hacer pronóstico. ¿Cómo se haría? Digamos, para 10 y 100 años, sería usando toda esa serie de datos que tenés desde el 20 y pico y como interpolándolo en el tiempo, no sé cómo, proyectándolo. Para eso voy a usar series de tiempo. No he llegado ahí. Esa es la segunda etapa que voy a hacer. Pero sí, una de las cosas más importantes de este trabajo es que tengo los datos de 1921 y son datos diarios, así que eso me va a ayudar muchísimo. Y ya este trabajo de estimación de geoestadística es más para conocer cómo es el comportamiento de los datos. Después tengo que hacerlo mensualmente, cada año, y ahí luego sí hago el pronóstico. Esto es solo como un ejemplo y para empezar a entender cómo es el comportamiento de las precipitaciones. En esta zona tengo tengo épocas de exceso hídrico, déficit, muy marcados. Entonces, una de las hipótesis que tenemos es que esos periodos se van a volver a repetir en 100 años. Voy a tener más adelante otro exceso hídrico, otro déficit, pero eso es por series de tiempo que se va a hacer eso. Hola, ¿qué tal? Yo llegué un poquito tarde, así que por ahí me perdí alguna parte. Quería consultarte si habías hecho algún control de calidad de los datos que ingresaste ahí, homogeneización, y si habías hecho algún control de tendencias, ¿no? Porque usar desde el 21 hasta la actualidad, seguramente hay como periodos más secos o más húmedos, que por ahí serían como series distintas de datos. Sí, bueno, para esa exposición como no era tema, era solo mostrarle el software, pero sí, acá podemos ver, hice un análisis estadístico básico. Como le decía a él, hay épocas en donde hay déficit hídrico y, por ejemplo, aquí hay en 1991 se presentó una precipitación bastante importante. En la zona de La Pampa, no sé si alguien conoce, sepa, es un lugar en donde el escurrimiento, bueno, tiene problemas como de escurrimiento debido a la pendiente, y cuando llueve mucho se inunda mal, y cuando no llueve, pues obviamente como es una zona que es agropecuaria, es ganadera, entonces la verdad tiene mucho impacto. El análisis estadístico que yo hice fue básico, fue solo descriptivo, no hundé en esas cuestiones, pero sí se deben contemplar. Y igual sí, lo que yo pretendo hacer es cómo puedo identificar los periodos de exceso y déficit hídrico. Después voy a hacer un análisis más detallado en esos periodos de tiempo para poder obviamente hacer un análisis mucho más detallado y más calibrado. A ver si… El otro, con los datos faltantes, ¿cómo hiciste? ¿Los rellenos? ¿Qué tipo de metodología usaste? Bueno, esto fue algo complicado, esto fue sugerencia de mi director de tesis. Yo tenía muchos datos faltantes y más que todo al inicio de las series de tiempo es muy difícil encontrarlos. Como esto igual es un ejercicio académico, lo que hice fue de forma aleatoria empezar a jugar con los datos tanto mensuales y anuales, un número aleatorio, y que la varianza y el promedio no me
no se modificaran tanto. Eso fue el método que utilicé. Es muy difícil, habían años, o sea, en estaciones en donde no se encontraban, 10 años, al inicio de la serie era muy difícil hacerlo, así fue como lo hicimos, y habían estaciones, eran 63 estaciones, habían estaciones en donde habían muchos datos faltantes, y como tenía estaciones muy cercas, lo que hice fue sacarlas y eliminarlas, y también estaciones que estaban alrededor, que no eran muy significativas, también las sacamos, pero así fue la forma en que las identificamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber venido a esta charla, y cualquier duda que tengan, pues mi nombre es Julie Infante y se pueden acercar a preguntarme. Bueno, muchas gracias.